Amigos de Videos Mundo, noticias de último momento de Estados Unidos. Y finalmente llegó aquello que muchos inmigrantes temían. El Departamento de Estado acaba de anular el TPS, aquel programa para dar estatus legal a muchos inmigrantes que por diferentes problemas en sus países de origen decidieron emigrar a Estados Unidos. Es el caso concreto de El Salvador, que es el primer país latino en ser afectado hace instantes nada más. Seguramente está causando preocupación en centenares de salvadoreños que ven incierto su futuro como inmigrantes, como también familiar, ¿verdad? Porque muchos ya se habían establecido en Estados Unidos. ¿Qué opinan de esta medida, amigos de Videos Mundo? Comenten, opinen. ¿Se debería renovárseles el estatus legal a los inmigrantes beneficiarios del TPS? ¿O es acertada la medida de la Casa Blanca bajo las políticas de Donald Trump de regularizar y, en todo caso, deportar a aquellos inmigrantes que fueron refugiados o favorecidos con una carta de ciudadanía por un tiempo perentorio, tal cual es el TPS? Pero la situación hizo que el tiempo no sea perentorio. En ese tiempo muchos formaron sus familias en Estados Unidos. Veamos a continuación cómo la cadena CNN reportaba esta noticia urgente de último momento en Estados Unidos. ¿Será que Donald Trump está pensando expulsar a todos los latinos? Muy buenos días, les saluda María Alejandra Requena. Tenemos información de última hora y es que el Departamento de Seguridad Nacional acaba de dar por terminado el TPS o el Programa de Protección Temporal a los salvadoreños que tenían más de 15 años en este país, precisamente amparados por esta medida. Se entiende que son alrededor de 200,000 inmigrantes que serían ahora afectados, tendrían 18 meses para entonces regresar, para poner, pues, dar fin a su vida en Estados Unidos como la han conocido por los últimos 15 años y regresar a El Salvador. Una noticia que se está esperando precisamente se diera para el día de hoy, luego de conocer también el año pasado una decisión similar con respecto a haitianos y nicaragüenses. Vamos a hacer contacto de inmediato con Merlín del Cid. Él se encuentra en San Salvador, y ha seguido muy de cerca pues las reacciones. Inclusive, Merlín, muy buenos días, te saludo. Se hablaba de la solicitud de extender o de aplazar, mejor dicho, esta decisión que se conoce finalmente entonces la mañana de este lunes 8 de enero. Muy buenos días, te saludo, Merlín. Hola, María Alejandra. Sí, se sabe ya la decisión del Departamento de Seguridad Nacional sobre este anuncio que estaban esperando 190,000 salvadoreños y sus familias sobre el futuro de ellos en Estados Unidos. Hay que decir, desde el 2001 estaban siendo favorecidos con el TPS que les permitía trabajar y vivir en Estados Unidos sin riesgo de ser deportados. Ahora se hace el anuncio de la cancelación y la última prórroga de 18 meses para que las personas puedan buscar una salida, ya sea del tipo legal o tomar la decisión de abandonar Estados Unidos y regresar a El Salvador. Hay que decirlo, el gobierno salvadoreño, esta decisión es la que había solicitado. El gobierno había pedido que se diese una prórroga de 18 meses y que fuera la última. El gobierno estaba pidiéndole al gobierno de Estados Unidos tiempo para poder hacer gestiones en el Congreso, gestiones que ya han comenzado la Cancillería salvadoreña a través de organizaciones en Estados Unidos. Han hecho gestiones en el Congreso para introducir al menos 5 iniciativas que, al de ser aprobadas, le permitirían a los 190,000 salvadoreños legalizar su estatus migratorio. Este es el tiempo que tiene ahora el gobierno salvadoreño para lograr convencer a los congresistas de la aprobación de esta ley.
Algunas reacciones han comenzado ya a darse, otras se van a dar en breve. La Cancillería salvadoreña está convocando a una rueda de prensa, de hecho nosotros nos estamos moviendo hacia la Cancillería en San Salvador para estar presentes en esta rueda de prensa que va a dar el canciller Hugo Martínez y la embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, Jiménez. Eso va a ocurrir aproximadamente 1 hora con 15 minutos. Es una decisión que se estaba esperando, María Alejandra. Merlín, 1 año y medio entonces para que estos 190,000, casi 200,000 salvadoreños entonces pongan en orden sus papeles, busquen de legalizar su estatus en Estados Unidos. Recordemos, ellos tenían hasta ahora, por los últimos 15 años, tenían permiso de trabajo precisamente por esta protección temporal que tenía por parte del gobierno de Estados Unidos todos estos salvadoreños. Nerviosismo claro, hay, puesto que aunque sean... Ajá, adelante. El permiso actual vencía el 9 de marzo, pero por las leyes en Estados Unidos el anuncio se hace 60 días antes y por eso se ha conocido este lunes. Hay expectativas sobre, algunos se estarán preguntando cómo resolver su situación migratoria. Para muchos será bastante difícil. Hay algunos que tienen hijos en Estados Unidos. Los hijos podrían hacer una solicitud para los padres hasta que tengan 18 años. A muchos no les va a alcanzar el tiempo, por lo tanto tendrían que buscar otra alternativa, y para ellos sería, por ejemplo, la ley que podría ser aprobada en el Congreso. La Cancillería hablaba de que había establecido de los 190,000 salvadoreños, al menos 5,000 había posibilidad, incluso el TPS hubiese sido cancelado para esta última ocasión, ellos podían solventar su situación migratoria porque había alguna posibilidad diferente para poder legalizar. Por ejemplo, algunos estaban casados con ciudadanos americanos y podían hacer las peticiones familiares. Eso sin embargo, imagínate, de los casos que estaba hablando la Cancillería, María Alejandra. Sin embargo, imagínate que estaríamos hablando entonces de otros 185,000 casos que sí estarían entonces ahora dependiendo en parte de lo que se apruebe o no en el Congreso de Estados Unidos, de estas propuestas que tendría, por supuesto, la Cancillería del Salvador, que tendría el gobierno del Salvador para tratar de ayudar a sus ciudadanos que tienen tantos años viviendo en Estados Unidos. Hacía referencia, punto muy importante, y hacia allí iba Merlín justamente, a los niños nacidos en Estados Unidos, hijos de salvadoreños precisamente protegidos por el TPS, quienes ahora imagino los padres deben estar pues preguntándose, estos niños o quizás ya jovencitos, preguntándose entonces qué pasará ahora con ellos. Sí es cierto, tienen 18 meses para tratar de solucionar su caso, de buscar una salida, sin embargo, imaginamos que debe haber preocupación, inclusive, y ya hablando de este TPS, también sabemos que el presidente Trump el sábado reafirmó su intención de hablar, por ejemplo, de llegar a un acuerdo con los demócratas con respecto a los soñadores, porque quizás muchos de estos niños o jóvenes pudieran convertirse en soñadores ahora que si llegan a perder, por supuesto, esto es un supuesto negado, que llegasen a perder este TPS por completo, esta legalidad en Estados Unidos. Pero lo cierto, Merlín, es que se complica un poco el panorama a pesar que tengan este tiempo de 18 meses precisamente para tratar que el Congreso apruebe una de estas 5 opciones como tú nos comentabas. Sin duda alguna hay preocupación en la comunidad salvadoreña amparada con el TPS, porque muchos se están preguntando a este mismo día, a este mismo momento que se conoce esta decisión, qué pasa con sus hijos nacidos en Estados Unidos, que están muy pequeños. Muchos no han conocido siquiera El Salvador y los obligarían a volver a un país que ni siquiera conocen. Muy difícil el un idioma que en algunos casos... Un idioma, Merlín, que quizás no conocen. Un idioma que lamentablemente muchas veces hay muchos niños, exacto, que no hablan español. Exacto, pasa eso. El gobierno había trabajado en los 3 escenarios posibles. Se ha decidido por parte del gobierno de Estados Unidos solventar o resolver tal cual lo estaba solicitando el gobierno salvadoreño, la prórroga de 18 meses, y que esta fuese la última, y tener este tiempo para poder buscar en el Congreso una difícil tarea, hay que decirlo, no es algo fácil, hay que ver una
reforma inmigratoria integral que se ha venido luchando, se ha venido buscando por diferentes organizaciones desde hace un par de años atrás y no se ha logrado. Nada garantiza que en el Congreso se vaya a tomar una decisión en los próximos 18 meses, María Alejandra. Y sobre todo porque sabemos también que una reforma migratoria está en los planes de Trump, estaba por supuesto en sus promesas también de campaña presidencial, y ahora con esto que comentó el sábado también con respecto a DACA, incluyó el plan migratorio, pero entre sus condiciones está precisamente el muro que quiere construir en la frontera con México, algo que entonces de esta manera afectaría no solamente a pues los soñadores o los dreamers de no llegarse a un acuerdo, sino a tantas personas, porque por ejemplo quizás sería precisamente parte de esa política o de esa política migratoria que quiere cambiar el presidente Trump ahora. Hay que esperar definitivamente a ver entonces qué es lo que pasa, si se logra un acuerdo en el Congreso, 18 meses para ello, pero ¿qué planes? Nos hablabas de posibles planes en los que está trabajando el gobierno de El Salvador para recibir a estas personas. Si fuese así, Merlín, ¿está preparado? Porque ya no solamente estamos hablando de programas de ayuda para la reinserción a la sociedad, sino inclusive quizás algún tipo de ayuda económica. No sé si está planteado en El Salvador. Fíjate que se había manejado esa posibilidad. El gobierno advertía que no iban a haber deportaciones masivas en caso fuese cancelado en su totalidad el TPS. Ahora, estaban trabajando en programas de reinserción productiva a estas personas porque serían deportados con características muy diferentes a los que semana a semana llegan al país. Son personas que han estado trabajando, que estaban con sus empleos por mucho tiempo, con niveles de vida muy diferentes a los que llegan deportados cada semana. En estos casos, el gobierno salvadoreño estaba hablando de la facilidad o de facilitarles las inversiones para que estas personas pudieran poner sus propios negocios y darles incentivos como la exención de impuestos. Eso significaba que las personas pudiesen invertir sus ahorros, pudiesen, por ejemplo, vender todas sus propiedades en los Estados Unidos, sus bienes, y con ese dinero traerlo a El Salvador y poder invertirlo. De eso es lo que estaba hablando el gobierno salvadoreño, pero no es una solución que vaya a ser viable para todas las personas que están amparadas al TPS. Muchos analistas han dicho El Salvador no tiene condiciones para admitir a estas personas o aceptar o insertar a estas personas. ¿Te imaginas tú una persona que estaba ganando seguramente 18 o 20 dólares la hora en los Estados Unidos, vendría a El Salvador a ganar a lo mejor, en el mejor de los casos, durante un día lo que en Estados Unidos ganaba en una hora? Difícilmente una persona podrá adecuarse o ambientarse en esas condiciones. Es un golpe bastante duro para sus economías y para El Salvador también. Claro. Hay que recordar que estas personas aportaban a través del envío de remesas con sus familias en El Salvador, que para El Salvador, según informes del Banco Central de Reserva, representa el 17% del Producto Interno Bruto. ¿Sí? Es una inyección importante la que hacen todos los salvadoreños amparados al TPS y también indocumentados a través del envío de remesas a este país, María Alejandra. Sí, realmente cifras muy importantes las que nos estás dando, Merlín, y definitivamente cuando hablabas, por ejemplo, de lo que pudiera percibir, lo que pudiera ganar por un día de trabajo, que sería el equivalente aproximado a una hora de trabajo en Estados Unidos, eso es, siquiera además pensando, siendo optimistas, que pudieran conseguir trabajo pues rápidamente al llegar nuevamente a El Salvador. Vamos a ver qué pasa, Merlín. Muchísimas gracias por acompañarnos, por seguir tan de cerca esta información, por tu reporte, además, desde San Salvador. Estaremos atentos entonces a lo largo del día, volveremos a hacer otro contacto contigo. Muchísimas gracias, Merlín del CID, acompañándonos esta mañana. 10:50 en la costa este de Estados Unidos, y vamos de inmediato hasta Atlanta. Allí se encuentra el abogado de inmigración Charles Cook, quien está con nosotros para hablar justamente entonces ahora acerca de esta suspensión del estatus de protección temporal para salvadoreños. ¿Cómo lo ve usted?
Y muy buenos días, gracias por acompañarnos. No es una sorpresa, nadie ha tenido sorpresas. Sabíamos que iba a hacer esto por el último año, cuando Trump ganó la elección. Pero mucha gente con TPS tiene opciones para quedarse permanentemente en los Estados Unidos. Hay que recordar, si tienes TPS, lo ha tenido por 18 años. Mucha gente con TPS tiene niños que tienen 15, 16, 17, 18, aún 20 años de edad. Si alguien no tiene orden de deportación con TPS y ha salido y reentrado, al momento que su hijo mayor de 21 años, nacido aquí, es 21 años, puede aplicar por la residencia. Entonces, hay varios tipos de grupos con TPS. Los con órdenes de deportación ya deben hablar con el abogado para averiguar si pueden reabrir su caso. Los con niños deben hablar con el abogado para averiguar cuándo pueden aplicar por la residencia. Y tal vez la cosa más importante de entender es esto. En julio de 2019, cuando se termina el DED, el tiempo por salvadoreños, no es que ICE va a venir a cada casa y removerlos. Por los que no tienen órdenes de deportación, si no saben, tendrán que ponerlos en procedimientos de deportación. En un sistema del corte que está atrasado por 3, 5, 6 años en algunas partes de los Estados Unidos, para que puedan luchar para quedarse en los estados por el tiempo que tienen aquí y los niños nacidos aquí. Entonces, no debemos tener un pánico en las calles por los salvadoreños. Habrá opciones y ha sido opciones. Lo que pueden hacer ahorita, lo más importante, si tienen TPS y no han viajado, ya es el tiempo que pueden tener un permiso de viajar, aun cuando tengan el DED. Pueden ir y regresar sin problema y tendrán su entrada legal para inmigrar por medio de su empleador tal vez, o también por medio de su niño. A ver, para entender entonces mejor esto, si nunca han viajado, lo que recomendaría usted como abogado de inmigración es precisamente poder salir del país y luego entrar. Tendría entonces, por supuesto, su entrada legal a Estados Unidos y allí comenzar entonces el proceso, reunirse quizás con un abogado, comenzar el proceso para tratar de quedarse legalmente con una residencia en Estados Unidos. Sí, algunos de ellos van a tener la habilidad de hacerlo por el empleador, no todos, pero algunos, por los que no tenían mucho tiempo indocumentado antes del TPS, y por los que tienen niños nacidos aquí de 21 años, al tener su entrada legal, puede aplicar por la residencia. Lo hemos hecho por los últimos 5 años. Mucha gente con TPS han sido durmiendo, pensando que un día algo iba a arreglar por la residencia, sin planear. Ya es el tiempo de planear y hablar con abogados buenos para averiguar lo que puede hacer. Ese es otro punto muy importante que acaba de decir, un abogado bueno, porque tristemente sabemos que hay muchos que lamentablemente no ayudan de la forma que quizás este inmigrante quisiera hacerlo. ¿Cuál es su recomendación, 1, con respecto al momento de buscar un abogado? 2, ¿qué papeles debería tener en regla entonces para comenzar este proceso de residencia? Y 3, ¿cuánto tiempo puede tardar? Primero, en cuanto a un abogado, obviamente ya deben cesar de ir a notarios. Notarios no son abogados, no entienden la ley y han abusado de la comunidad por mucho tiempo. En cuanto a buscando un abogado bueno, use el internet. Me ponga el nombre del abogado que ha sido referido a Google para averiguar si tiene buena reputación, tiene sitio de web, tiene buenos ratings por las redes sociales. Así debes hacer. En cuanto a qué papeles, todos sus papeles, debe ahorrar todo lo que tiene en cuanto a tiempo de TPS. Y si tiene un orden de deportación anterior, ya es el tiempo de pedir una copia de su expediente si no lo han hecho. En cuanto al tiempo, ese depende. Una cosa que sabemos de Trump y que ha parado, ha despaciado, hay mucho más despacio el proceso de inmigrar legalmente a los Estados Unidos. Pero si nunca empiece, nunca va a terminar. Entonces, ahorita es el día que debes empezar su jornada a la legalidad afuera del TPS. Claro, tiene que comenzar ya entonces. Hablaba de los hijos, de los niños, nacidos probablemente entonces a lo largo de estos últimos años en Estados Unidos. ¿Pueden ellos, dependiendo de la edad, entonces comenzar este proceso de residencia y solicitar inclusive a los padres si este hijo, ya grande por supuesto, tiene trabajo? Si son niños, ¿cuál debe ser el proceso? Pues si tiene un niño de 21 años ya y usted tiene TPS y no tiene orden de deportación, o tenga su permiso de viajar, viájese y regrésese y hacemos la residencia y lo tendrá en un año. Si tiene niños pequeños y no tiene orden de deportación, debes vivir su vida y seguir yendo adelante, porque si ICE quiere deportarte, tendrá que venir y ponerte en deportación, y con los niños podrá luchar su deportación
ante los cortes, y de veras, si está tomando 2, 3, 4 años para deportarte después de ponerse en proceso de deportación, después de que ha pasado 18 meses desde ahorita, estamos hablando 5 años. Si tiene un niño de 15, 16 años, usted no va a ser deportado, va a inmigrar por medio de sus niños. Entonces, otra vez, ya es el tiempo de averiguar qué aplica en su caso y no depender en lo que dice la amiga de su suegra que habló con su yerna hace 5 años. Ya es el tiempo de hablar con abogados buenos, gente buena que entiende lo que va a pasar. Aprovecho que estoy hablando con usted, abogado. ¿Cree usted que quizás con estas conversaciones que quiere tener Donald Trump con los demócratas, por ejemplo, llegar a un acuerdo para lo que son los Dreamers, el DACA, como también se le conoce, él habla de las condiciones que deben existir, entre ellas, por ejemplo, está el muro, condiciones que también pone precisamente en la necesidad de hacer una reforma migratoria? ¿Cree que se logrará? Nunca vamos a tener un muro en los sueños de Donald Trump. Tal vez van a tirar billones de dólares a más seguridad en la frontera, una frontera que es más segura que jamás ha sido en nuestra vida como país. Pero el problema es esto. Él quiere, y los otros anti-inmigrantes en el Congreso quieren mucho más que un muro. Si era un muro, tome el muro, es irrelevante. Y México nunca va a pagar por el muro. Pero lo que quieren eliminar inmigración legal familiar. Y eso es algo dañoso al futuro de los Estados Unidos. Y esto básicamente está diciendo que damos los Dreamers por el futuro de inmigración en los estados. Y eso es algo que tenemos que empezar, si vale la pena o no, o seguimos luchando hasta la próxima elección. ¿Cuál es la mejor forma de seguir luchando entonces, según usted, por ejemplo? Obviamente tenemos que poner un congreso dentro de nuestro congreso, miembros que van a votar por los inmigrantes y no contra los inmigrantes. Porque una cosa que sabemos de Donald Trump, él firmará cualquier cosa puesto antes de él. Él no le importa, él quiere ganar. Ok, si gana la reforma inmigratoria, bueno, y tal vez él es el presidente que lo firmará, pero no con el congreso que tenemos ahorita, cuando tenemos congresistas anti-inmigrantes, no indocumentados, pero los que son legalmente inmigrando a los Estados Unidos, que han esperado por décadas para inmigrar. Tenemos que tirar ellos del Congreso y elegir gente que será votando por el futuro de los Estados Unidos. Y la realidad es que en el Congreso hoy en día hay mayoría republicana, sin embargo se ha visto con algunas de las propuestas del presidente Donald Trump que no ha podido pasar todo lo que ha querido precisamente por no estar todos de acuerdo. Muchísimas gracias por acompañarnos, estaremos atentos a lo que pase, las reacciones también que haya con respecto a este tema. Abogado de inmigración Charles Cobb, que nos acompañaba desde Atlanta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Por estar con nosotros. Bien, vamos a seguir, por supuesto, atentos a la información que se dé luego de la suspensión del estatus de protección temporal a los salvadoreños, sobre todo las reacciones que se puedan dar. Así que la invitación es a que siga con nosotros aquí en CNN en español. A lo largo de todo el día vamos a estar hablando al respecto de esto y, por supuesto, otras informaciones que estén sucediendo a nivel mundial. Allí tienen entonces la suspensión del estatus de protección temporal para los salvadoreños por parte del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Gracias por acompañarnos.